El secreto de las alcantarillas, por el detective Almanaque. Era diciembre de 1889. Londres se ahogaba bajo una niebla tan espesa que parecía tener sustancia propia, como si la ciudad respirara a través de pulmones enfermos. Recuerdo ese invierno particularmente porque fue uno de los más fríos que la memoria colectiva pudiera recordar. El Támesis se congeló parcialmente y los cuerpos de los menos afortunados aparecían al amanecer, rígidos como estatuas, con expresiones que narraban su último momento de agonía. Las calles de Whitechapel, normalmente bulliciosas incluso en sus rincones más sórdidos, habían adquirido un silencio sepulcral tras el anochecer. Los carruajes pasaban veloces, sus conductores azotando a los caballos como si temieran que la oscuridad misma pudiera alcanzarlos. Las prostitutas, antaño despreocupadas a pesar de los peligros inherentes a su profesión, ahora se agrupaban bajo los escasos faroles, sus risas forzadas apenas ocultando el terror en sus ojos. Londres siempre había sido una ciudad de contrastes violentos, pero aquel invierno, la división entre luz y sombra parecía más definida que nunca, como si una línea invisible separara el mundo de los vivos del de algo indefinible. Yo acababa de resolver el caso del carnicero de Whitechapel, un asunto que prefiero mantener en mis archivos personales y que jamás verá la luz pública. La verdad, como suele ocurrir, resultaría demasiado perturbadora para las mentes convencionales. La solución no involucraba a un cirujano desquiciado como sugerían los tabloides, ni a un noble con apetitos depravados como murmuraban en los salones. Lo que encontré fue algo que desafió incluso mi propia comprensión de lo posible, algo que me obligó a recurrir a conocimientos que adquirí durante mis 3 años en el Tíbet, estudiando con monjes que habitan el límite entre nuestro mundo y otros. Aún me recuperaba de las heridas físicas y mentales de ese caso. Mi mano derecha, donde aquella cosa me había mordido, todavía mostraba una cicatriz violácea que parecía cambiar de forma con la luz adecuada. El doctor Lanyon me había advertido sobre posibles complicaciones mentales tras mi exposición a ciertos elementos, y efectivamente, desde entonces mis sueños estaban plagados de geometrías imposibles y voces que susurraban en lenguas más antiguas que la humanidad. Fue entonces cuando recibí una visita inesperada en mi despacho de Baker Street, no muy lejos de donde mi colega Holmes había establecido su consulta. A diferencia de él, mis casos rara vez aparecían en los periódicos. Los míos pertenecían a las sombras, a ese espacio donde la ciencia y la razón se desvanecen para dar paso a algo más primordial. Holmes buscaba la explicación lógica. Yo me adentraba en territorios donde la lógica misma se quiebra como un cristal fino. El visitante era Sir Arthur Blackwood, un aristócrata con más influencia que fortuna, según pude deducir por sus zapatos desgastados pero cuidadosamente lustrados y su abrigo de temporadas pasadas. Su rostro, sin embargo, mostraba la palidez y descomposición de quien ha visto algo que no debería existir en un mundo racional. «Detective Almanaque», dijo con voz trémula mientras se quitaba el sombrero, revelando un cabello prematuramente encanecido. «Vengo a usted porque dicen que se ocupa de lo inexplicable, de aquello que los demás investigadores rehuyen». Le ofrecí asiento y brandy. Necesitaba ambos. He perdido a mi hija, señor, a mi Elizabeth. Tiene apenas 16 años y desapareció hace 3 noches cuando regresaba de visitar a su institutriz en Kensington. La policía, comencé a decir, pero él me interrumpió con un gesto brusco. La policía no me cree. Su voz se quebró. Dicen que probablemente huyó con algún pretendiente o que quizás se extravió y aparecerá en unos días. Pero yo vi lo que se la llevó. Aquello captó mi atención. Entrecerré los ojos y encendí mi pipa, dejando que el humo creara formas fantasmales entre nosotros. Explíquese. Estaba esperando su carruaje. Era de noche. Yo la observaba desde la ventana de mi estudio. La niebla era densa, pero pude verlo. Tragó saliva con dificultad. Una sombra inmensa surgió de una alcantarilla. No era un hombre, aunque caminaba erguido.
No era un animal, aunque tenía garras. Se movió con una velocidad imposible y mi Elizabeth simplemente desapareció con esa cosa en la oscuridad. ¿Alguien más lo vio? El cochero, pero está tan aterrorizado que ahora niega haber visto nada. Me toman por loco, señor almanaque. Pero en las últimas semanas han desaparecido 7 personas más en circunstancias similares. Siempre de noche, siempre cerca de las alcantarillas. Suspiré profundamente. Conocía las historias, los rumores que circulaban entre los marginados, los trabajadores del subsuelo, los niños sin hogar que dormían en los callejones. Hablaban de El Rata, una presencia que acechaba en las entrañas de Londres. Pero hasta ahora solo había sido una leyenda urbana, un cuento para asustar a los desprevenidos. ¿Por qué ha venido a mí y no al célebre señor Holmes?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sir Arthur esbozó una sonrisa amarga. Porque Holmes busca al hombre detrás del monstruo. Usted, según me han dicho, busca al monstruo detrás del hombre. Me levanté y me acerqué al mapa de Londres, que ocupaba una pared entera de mi despacho. Marqué con un alfiler rojo la residencia de los Blackwood. Necesitaré los lugares exactos de las otras desapariciones. Y así comenzó uno de los casos más perturbadores de mi carrera. Uno que me llevaría a las profundidades no solo de Londres, sino de la naturaleza humana misma. La noche siguiente inicié mi investigación. La niebla había cedido momentáneamente, aunque la humedad persistía como una segunda piel sobre la ciudad. Me vestí con ropas de trabajador, manchadas a propósito con barro y carbón para pasar desapercibido en los bajos fondos. En mi abrigo escondía mi revólver Webley Bulldog, una linterna potente, mi cuaderno de notas encuadernado en cuero y algo que pocos detectives considerarían un instrumento de investigación, un amuleto de plata con inscripciones que obtuve en Tibet durante un caso que involucró a monjes que habían olvidado su mortalidad. Mi primera parada fue en El Jabalí Sangrante, una taberna en los muelles donde se reunían los trabajadores del alcantarillado, hombres conocidos como toshers, que se ganaban la vida buscando objetos de valor en el laberinto fecal bajo Londres. Eran criaturas pálidas, como si la ausencia de sol hubiera drenado el color de sus pieles. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad antinatural, acostumbrados a distinguir formas en la oscuridad absoluta. Busco información sobre las desapariciones, dije directamente al Molechem, sentarme con 3 de ellos depositando monedas sobre la mesa. Sobre El Rata. El silencio cayó como una losa. Uno de ellos, un hombre llamado Bartleby con una cicatriz que le dividía el rostro, fue el primero en hablar. No pronuncie ese nombre aquí, señor. Trae mala suerte. La mala suerte ya está entre nosotros, respondí deslizando más monedas. 7 personas desaparecidas, tal vez más. 9, corrigió otro de ellos, un anciano de barba amarillenta que respondía al nombre de Crow. 2 de los nuestros también, Jameson y el pequeño Tim, se aventuraron en el sector abandonado bajo Whitechapel. No regresaron. ¿Y qué creen que les pasó? Los 3 intercambiaron miradas. No es qué, sino quién, murmuró Bartleby. Hay algo allí abajo, señor. Algo que no debería estar. Los antiguos trabajadores del alcantarillado lo llaman el guardián, los más jóvenes, el Rata. ¿Por qué ese nombre? Porque así lo describió el único que lo vio y sobrevivió, explicó Crow, como una rata gigante que camina como hombre. Pero no es un animal, señor. Es algo más. ¿Dónde puedo encontrar a ese sobreviviente? Otra mirada compartida. Finalmente el tercero, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló con voz rasposa. En el asilo Bethlehem. Lleva allí 3 meses. No ha pronunciado palabra desde que lo encontraron. Solo dibuja. Lo mismo una y otra vez. ¿Qué dibuja?, pregunté, aunque algo en mi interior ya anticipaba la respuesta. Ratas. Cientos de ellas. Y entre ellas,
una figura humanoide con dientes como cuchillas. Salí de la taberna con la dirección del sector abandonado del alcantarillado bajo Whitechapel, un mapa rudimentario dibujado por Bartleby y la recomendación unánime de no ir solo. Ignoré esto último. Mis experiencias pasadas me habían enseñado que en asuntos como este, los testigos adicionales suelen convertirse en víctimas adicionales. Al día siguiente visité el asilo Bethlehem, ese monumento a la locura humana que los londinenses llamaban cariñosamente Bedlam. Como investigador con cierta reputación, no fue difícil conseguir acceso al paciente en cuestión. Thomas Greet, ex-tosher de 34 años, aunque aparentaba 60. El asilo era un laberinto de pasillos de piedra fría y húmeda, tan similares a las alcantarillas que me pregunté si Greet notaría alguna diferencia. El olor era distinto, por supuesto. Aquí predominaba el hedor a desinfectante barato mezclado con el inconfundible aroma de la desesperación humana. Los gritos ocasionales reverberaban en las paredes, creando una cacofonía que recordaba a los lamentos del infierno de Dante. El doctor Hastings, un hombre delgado con ojos hundidos que parecían haber visto demasiado del alma humana, me guió hasta la habitación de Greet. Un caso fascinante, comentó mientras caminábamos. Cuando lo trajeron, sufría convulsiones tan violentas que se fracturó 3 costillas contra las restricciones. Hablaba en una lengua que ninguno de nuestros expertos ha podido identificar. Latín corrupto, sugirió uno. Sánscrito invertido, propuso otro. Pero yo tengo otra teoría. ¿Cuál sería? Hastings se detuvo y me miró fijamente con una intensidad inquietante. Que no es un lenguaje humano en absoluto, señor almanaque. Que es algo que ninguna garganta humana debería poder articular. Antes de que pudiera responder, Hastings continuó caminando. Eventualmente dejó de hablar. Completamente. Ahora solo dibuja. Día y noche. Le proporcionamos carbón porque se lastimaba los dedos usando su propia sangre cuando no tenía con qué dibujar. Nos detuvimos frente a una puerta reforzada. A través de una pequeña ventana enrejada pude ver un interior acolchado. Una última cosa, detective, advirtió Hastings. No mencione las alcantarillas directamente. La última persona que lo hizo provocó un incidente. Tuvimos que sedar a 3 pacientes más que se vieron afectados por sus gritos. Lo encontré en una habitación acolchada, sentado en un rincón, dibujando frenéticamente con un trozo de carbón. Las paredes estaban cubiertas de sus bocetos, ratas en todas las posiciones imaginables y dominando cada composición, una figura alta y delgada con rasgos bestiales. Pero había algo más que no había notado desde la ventana. Muchos de los dibujos tenían inscripciones diminutas alrededor, en una caligrafía apretada y nerviosa. Me acerqué para examinarlas y sentí un escalofrío. Aunque los símbolos parecían aleatorios, algo en ellos resultaba vagamente familiar, como un eco distante de los textos que había estudiado durante mis investigaciones sobre cultos antiguos. Señor Greet, dije suavemente, soy el detective almanaque. He venido a hablar sobre lo que vio en las alcantarillas. Su mano se detuvo. Durante un largo minuto no se movió, como si fuera una estatua. Luego, lentamente, giró su rostro hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre y tenía un tic nervioso que hacía que su nariz se contrajera rítmicamente como la de un roedor olfateando el aire. Usted huele a superficie, dijo con voz ronca como si hubiera olvidado cómo usar sus cuerdas vocales. Todavía no ha estado allí abajo. Todavía es limpio. ¿Qué vio, señor Greet? Se rió, un sonido que me erizó la piel. No es lo que vi, es lo que entendí. Se acercó a mí arrastrándose como un animal. No es un monstruo que vive en el alcantarillado. Es el alcantarillado que vive como un monstruo. Fruncí el ceño confundido. ¿Qué quiere decir? La ciudad, detective. La ciudad está viva. Respira a través de sus túneles. Come a través de sus desagües. Y a veces rechaza lo que considera impuro. Las víctimas, cree que la ciudad las está seleccionando
Asintió frenéticamente. Él es su agente, su anticuerpo. El rata no caza, limpia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo debería haber muerto también. Estaba marcado, pero escapé. Y ahora él vendrá por mí. ¿Marcado? ¿Qué marca? Grit me mostró su antebrazo. Allí, casi invisible entre la suciedad y las cicatrices, había un símbolo, un círculo con líneas radiales como un sol primitivo. Todos los desaparecidos lo tenían, algunos en la piel como un lunar, otros en sus pertenencias. Algunos ahí ni siquiera lo sabían. Tomé mi cuaderno y dibujé el símbolo. ¿Conoce su significado? Negó con la cabeza. Solo sé que es antiguo, más antiguo que Londres, más antiguo que nosotros. Antes de marcharme, Grit agarró mi brazo con sorprendente fuerza. Si va a bajar, lleve fuego. Es lo único que él teme. Y, detective, voz se convirtió en un susurro. Si ve ratas huyendo hacia usted, no las siga. Corre en la dirección contraria. Pasé los siguientes 3 días investigando el símbolo. Consulté a académicos, ocultistas y finalmente a un anciano anticuario en una tienda olvidada en el East End. Su establecimiento, oculto en un callejón tan estrecho que tenía que caminar de lado para acceder a él, albergaba objetos que las casas de subastas respetables rechazarían. Amuletos africanos hechos con huesos humanos, manuscritos en pieles de procedencia dudosa, ídolos de culturas que los arqueólogos convencionales negaban haber existido. El propietario, que se presentó simplemente como Mordecai, era un hombre extremadamente anciano, con una barba blanca que le llegaba a la cintura y ojos lechosos por cataratas avanzadas. A pesar de su aparente ceguera, se movía entre sus tesoros con la seguridad de quien ve más allá de lo físico. Sabía que vendría, señor Almanaque, dijo antes de que yo me presentara. Las corrientes subterráneas hablan. Los que vivimos cerca de los límites escuchamos. ¿Qué puede decirme de este símbolo?, pregunté mostrándole mi dibujo. Sus dedos huesudos recorrieron el papel, trazando las líneas como si pudiera verlas a través del tacto. Noirsan, murmuró, pronunciando el nombre con una reverencia que me inquietó. Hace décadas que no sentía su presencia en Londres. Creí que había hibernado. ¿Qué es exactamente? Mordecai se dirigió a una estantería y extrajo un tomo encuadernado en lo que con horror reconocí como piel humana curtida. Lo abrió con delicadeza, revelando páginas de un material similar al pergamino, pero con una textura que sugería un origen igualmente perturbador. Es el sello de Noirsan, explicó mostrándome un grimorio medieval. Una entidad adorada por una secta en las Islas Británicas antes incluso de los romanos. Según esta tradición, Noirsan era un dios que habitaba en las profundidades de la tierra, en cuevas y túneles. Un dios roedor asociado con la enfermedad y la purificación. ¿Purificación? Las ratas son excelentes indicadores de contaminación. Huyen de ella o mueren por ella. En cierto sentido son centinelas de la salud pública. Esta secta creía que Noirsan limpiaba el mundo llevándose a los impuros. En las páginas del grimorio había ilustraciones perturbadoras, figuras humanas transformándose gradualmente en seres híbridos entre hombre y rata, ceremonias realizadas en cavernas subterráneas, sacrificios donde los elegidos eran entregados a una oscuridad viviente que parecía devorarlos. ¿Y este culto ya no existe? El anciano se encogió de hombros, cerrando el libro con una reverencia casi religiosa. Oficialmente se extinguió en el siglo XIV, pero las creencias antiguas nunca mueren del todo, detective. A veces solo se transforman, como la ciudad misma que crece sobre sus propias ruinas, incorporando lo viejo en lo nuevo. Mientras me preparaba para marcharme, Mordecai me tomó del brazo con sorprendente fuerza. Sus ojos ciegos parecieron enfocarse en mí por un momento. «Ya está marcado, ¿verdad?», preguntó en un susurro.
Puedo sentirlo, el toque de Noirsain. Instintivamente cubrí mi antebrazo izquierdo, donde el símbolo había aparecido. Tenga cuidado, detective, continuó. Hay dos formas de ser elegido por Noirsain, como alimento o como recipiente. Y créame cuando le digo que ser devorado es la opción preferible. Esa noche, armado con mi revólver, 2 linternas, antorchas, fósforos y el amuleto tibetano, descendí al inframundo de Londres por una entrada cerca del lugar donde Elizabeth Blackwood había desaparecido. El hedor fue lo primero que me golpeó, una mezcla nauseabunda de excrementos, podredumbre y algo más, algo orgánico y animal, como un zoológico abandonado. La entrada era una simple tapa de alcantarilla en un callejón cerca de Spitalfields. El metal estaba extrañamente caliente al tacto, como si algo febril respirara justo debajo. Al levantarla, una exhalación de aire viciado emergió como el aliento de una bestia dormida. La escalera de hierro que descendía a la oscuridad estaba resbaladiza con una sustancia que preferí no identificar. Mientras bajaba, paso a paso el mundo sobre. Mi cabeza parecía alejarse con cada peldaño. Los sonidos de Londres, los cascos de los caballos, los pregones de los vendedores nocturnos, incluso el perpetuo murmullo humano de la metrópolis, se desvanecieron, reemplazados por un silencio primordial interrumpido solo por el constante goteo del agua y ocasionalmente por sonidos de chapoteo distantes que preferí atribuir a causas naturales. Los túneles eran un laberinto. Sin el mapa de Bartleby me habría perdido en minutos. Avancé durante lo que pareció una eternidad, guiándome por marcas en las paredes y por mi propia intuición desarrollada en años de casos inusuales. Noté algo inquietante. A medida que me adentraba en el sistema, las ratas omnipresentes en Londres escaseaban. El sistema de alcantarillado de Londres era una maravilla de la ingeniería moderna, un testimonio del genio de Joseph Bazalgette, quien lo había diseñado apenas 30 años antes para combatir el gran hedor que había atormentado a la ciudad. Sin embargo, lo que poca gente sabía es que Bazalgette había incorporado a su diseño elementos de sistemas mucho más antiguos, túneles medievales, cloacas romanas e incluso pasadizos de origen desconocido que los trabajadores habían descubierto durante las excavaciones. La Londres subterránea era como un palimpsesto, capas y capas de historias superpuestas, cada una ocultando secretos más antiguos que la anterior. A medida que avanzaba, las paredes cambiaban. El ladrillo victoriano daba paso a piedra medieval y esta a construcciones aún más antiguas. En algunas secciones, las paredes mostraban símbolos tallados que me resultaban inquietantemente familiares, variaciones del signo de Noirsain que ahora marcaba mi brazo. Finalmente llegué a un túnel más antiguo que los demás. Las paredes no eran de ladrillo victoriano, sino de piedra medieval, quizás incluso romana. Y allí, en una intersección donde confluían 3 pasadizos, encontré la primera evidencia tangible: un zapato femenino, pequeño y elegante, manchado de barro. Pertenecía sin duda a Elizabeth Blackwood. Me agaché para examinarlo cuando escuché algo. No fue un sonido físico, sino algo que reverberó directamente en mi mente. Un chirrido agudo, como uñas arañando pizarra, pero modulado como si fuera un lenguaje. Me incorporé de golpe apuntando mi linterna en todas direcciones. No vi nada, pero sentí una presencia. La sensación inconfundible de ser observado. «Sé que estás ahí», dije con firmeza. «He venido por Elizabeth Blackwood y los demás». El silencio fue mi única respuesta. Decidí seguir el túnel central, que se estrechaba progresivamente. El aire se volvió más denso, casi irrespirable. Y entonces, al doblar una esquina, lo vi. No era una rata gigante, como sugerían las historias. Era algo mucho peor, una figura humanoide de unos 2 metros, encorvada, con extremidades demasiado largas y delgadas. Su piel era grisácea y estaba cubierta parcialmente por lo que parecía pelo, pero al acercarme, comprendí con horror que no era pelo, sino cientos de pequeñas ratas que se movían sobre su cuerpo como una colonia viviente. Su rostro era lo más perturbador.
una máscara a medio camino entre hombre y roedor, con incisivos amarillentos que sobresalían de labios inexistentes y ojos rojos que parecían emitir luz propia. Al enfocar mejor mi linterna, pude apreciar más detalles que desearía no haber visto. Su piel no era simplemente grisácea, sino que tenía un aspecto moteado, como si padeciera alguna enfermedad cutánea avanzada. En algunos puntos, particularmente en las articulaciones, la piel se agrietaba, revelando músculo y tendón de un color rosáceo enfermizo. Las ratas no solo se movían sobre él, en ocasiones parecían fundirse con su carne, entrando y saliendo de su cuerpo como si compartieran un sistema circulatorio común. Sus manos, si podían llamarse así, terminaban en dedos excesivamente largos con uñas o quizás garras negras y curvas que arañaban ocasionalmente el suelo, produciendo un sonido chirriante que hacía que mis dientes dolieran por la simple resonancia. Su cola, porque tenía una larga y escamosa, se movía con una autonomía inquietante, como si tuviera voluntad propia, serpenteando por el suelo húmedo y dejando un rastro viscoso a su paso. Y estaba alimentándose, sobre lo que claramente había sido un ser humano. La víctima estaba irreconocible. Solo pude identificarla como humana por los jirones de ropa que aún se adherían a lo que quedaba del cuerpo. El ser arrancaba trozos de carne y los ingería con movimientos convulsivos, mientras algunas de las ratas que componían su pelaje descendían para participar en el festín, para luego volver a trepar por sus extremidades, como si le llevaran nutrientes directamente a través de sus cuerpos. El ser levantó la cabeza al sentir mi presencia. Sus ojos se clavaron en los míos y sentí como si algo helado me atravesara el cerebro. De nuevo ese chirrido mental, pero esta vez entendí, o creí entender palabras: observador. No interfiera. Esto es necesario. Levanté mi revólver, pero mis manos temblaban. El ser ladeó la cabeza, curioso, casi divertido. Señaló mi antebrazo izquierdo. Usted también está marcado. Su tiempo llegará. Bajé la mirada hacia mi brazo. No había ninguna marca visible, pero cuando levanté la manga de mi abrigo, vi con horror cómo el símbolo de Noirsain aparecía lentamente en mi piel, como una quemadura que se formaba desde dentro. El pánico me invadió. Disparé. 1, 2, 3 veces. Las balas impactaron en el ser, pero las ratas que lo cubrían simplemente se reacomodaron cerrando las heridas. El fuego. Use el fuego, como le dijeron. Chirrió la voz en mi mente, ahora con un tono que casi parecía de lástima, recordando. El consejo de Grit, encendí una antorcha. El ser retrocedió, las ratas en su cuerpo chillando en una cacofonía aterradora. Aproveché para acercarme al cuerpo que estaba devorando, rezando porque no fuera Elizabeth Blackwood. No lo era. Era un hombre, o lo había sido. Uno de los Toshers desaparecidos, quizás. Pero algo llamó mi atención. En su mano rígida sujetaba un medallón. Lo tomé rápidamente. Era un círculo de oro con el símbolo de Noirsain grabado. El ser emitió un chillido que esta vez sí fue audible, una mezcla de rabia y frustración. Las ratas comenzaron a desprenderse de su cuerpo, cayendo al suelo y corriendo hacia mí en una marea viviente. Retrocedí, manteniendo la antorcha entre ellos y yo, y corrí por el túnel por donde había venido. Escuché a la criatura persiguiéndome, un sonido de chapoteo húmedo y chirridos, pero me mantuve por delante. Tenía una ventaja: conocía el camino de regreso. El ser parecía confundido en las intersecciones, como si no estuviera acostumbrado a esta parte del sistema de túneles. Finalmente vislumbré la luz de la entrada. Con un último esfuerzo emergí a la superficie, a la fría noche londinense que por primera vez me pareció bendita y segura. Miré hacia atrás, hacia la oscuridad del túnel, y por un instante creí ver aquellos ojos rojos observándome desde las sombras, incapaces de seguirme a la luz. Regresé a mi despacho empapado, exhausto y perturbado hasta la médula. El medallón que había recuperado era mi única pista tangible. Lo examiné bajo la luz. Era antiguo, posiblemente medieval, y el símbolo estaba desgastado por generaciones de uso.
Había una inscripción en latín en el reverso: Custodes Civitatis, los guardianes de la ciudad. Pasé días investigando ese medallón, conectando puntos que nadie había conectado antes. Visité archivos olvidados, bibliotecas privadas, sociedades secretas. La imagen que emergió fue tan perturbadora como fascinante. La secta de Noirsen no había desaparecido. Se había transformado en una sociedad secreta que llamaban los guardianes de la ciudad. Sus miembros, provenientes de las familias más antiguas de Londres, creían que la ciudad era un organismo vivo que necesitaba ser protegido de impurezas. Y para ello, desde tiempos inmemoriales habían realizado un ritual: sacrificar a uno de los suyos, transformándolo en el avatar de Noirsen, en el guardián que habitaría las alcantarillas, alimentándose de aquellos marcados como impuros. ¿Y quiénes eran los impuros? Aquí estaba la verdadera perversión. Los propios guardianes marcaban secretamente a sus enemigos, competidores, o simplemente a aquellos que consideraban indignos de vivir en su ciudad. Elizabeth Blackwood no había sido elegida al azar. Su padre, Sir Arthur, se había opuesto recientemente a un proyecto de renovación urbana que hubiera desplazado a cientos de familias pobres para construir nuevas mansiones para los ricos. El proyecto estaba financiado por Lord Craven, uno de los miembros más prominentes de los Guardianes. Mi investigación me llevó finalmente a una mansión en Belgravia, propiedad de Lord Craven. Allí, en un sótano oculto tras una biblioteca giratoria, un cliché que me habría hecho sonreír en otras circunstancias, encontré la prueba definitiva: una cámara ritual con el símbolo de Noirsen tallado en el suelo y en las paredes, retratos de todos los guardianes anteriores, hombres que habían sido sacrificados y transformados. La mansión Craven era una imponente estructura de estilo neogótico, con gárgolas que vigilaban desde las cornisas y ventanales de vidrio, emplomado que distorsionaban la luz del exterior, creando patrones enfermizos en los suelos de mármol. Me había infiltrado haciéndome pasar por un inspector del Ministerio de Sanidad, una estratagema que funcionó gracias a la epidemia de influenza que azotaba algunos distritos de Londres. El mayordomo de Lord Craven, un hombre llamado Graves, un nombre demasiado apropiado, pensé, me guió por las estancias principales con una reluctancia apenas disimulada. Noté que evitaba ciertas puertas y pasillos, y que sus ojos se movían constantemente, como vigilando algo invisible. Cuando finalmente me dejó solo en la biblioteca para buscar los documentos solicitados, aproveché para examinar la habitación con más detalle. La biblioteca era impresionante. 3 pisos de estanterías repletas de volúmenes antiguos, con pissing pies, escaleras móviles para acceder a los niveles superiores. Pero mi atención se centró inmediatamente en una sección particular, un estante dedicado enteramente a tomos sobre enfermedades, ratas y, más revelador, sistemas de alcantarillado de diversas ciudades a lo largo de la historia. Algunos de los libros tenían títulos en idiomas que no pude identificar, con caracteres que parecían cambiar ligeramente cuando no los miraba directamente. Examinando más de cerca, noté algo peculiar en la disposición de los libros. 7 de ellos formaban un patrón que, visto desde cierto ángulo, reproducía el símbolo de Noirsen. Siguiendo un impulso, tiré de uno de ellos, un tomo encuadernado en cuero negro titulado Subterránea Londinensis, y tal como esperaba, escuché un clic metálico. Una sección entera de la estantería se deslizó silenciosamente hacia un lado, revelando un pasadizo oscuro. El aire que emergió de él era frío y tenía un olor peculiar. No el hedor de las alcantarillas, sino algo más antiguo, como criptas selladas durante siglos. Descendí por una escalera de caracol tallada en piedra negra. Las paredes estaban decoradas con bajorrelieves que narraban una historia inquietante. La fundación de Londres, pero desde una perspectiva perversa. Mostraban a hombres primitivos adorando a una entidad con forma de rata gigante, realizando sacrificios en su honor, construyendo templos subterráneos. Y luego, la llegada de los romanos, la cristianización, y cómo el culto se había visto forzado a ocultarse,
a convertirse en una sociedad secreta que operaba desde las sombras. Al llegar al sótano me encontré en una cámara circular amplia, iluminada por antorchas que ardían con una llama extrañamente verdosa. En el centro del suelo, tallado en mármol negro, estaba el símbolo de Noir Seine, tan grande que ocupaba casi toda la estancia. Canaletas en el suelo convergían hacia el centro del símbolo, y no necesité mucha imaginación para entender su propósito: canalizar sangre. Y en las paredes, dispuestos en círculo, había 13 retratos al óleo, cada uno mostrando a un hombre de aspecto aristocrático. Los primeros parecían muy antiguos, posiblemente del siglo XVI o incluso anteriores. El último retrato, sin embargo, estaba cubierto por un paño negro. Con aprensión retiré el paño. El rostro que me devolvió la mirada me resultó familiar. Era el hijo mayor de Lord Craven, Charles, desaparecido hacía 3 meses durante un viaje de caza. Su familia había mantenido un perfil bajo sobre el asunto y ahora entendía por qué. En el retrato, Charles Craven aparecía normal de cuello para arriba, pero su torso desnudo mostraba el inicio de una transformación. Piel grisácea, venas pronunciadas de color negro y el comienzo de un pelaje que no era exactamente pelo. Lo que más me inquietó: alrededor de su cuello portaba un medallón idéntico al que había encontrado en la alcantarilla. Mientras examinaba los demás retratos con más detalle, noté algo escalofriante. Aunque separados por siglos, todos, los retratados compartían ciertos rasgos faciales, como si estuvieran emparentados, como si fueran la misma familia. En una mesa cercana encontré diarios, mapas del sistema de alcantarillado con secciones marcadas en rojo y, lo más importante, una lista de nombres. Personas marcadas para purificación. Elizabeth Blackwood encabezaba la lista más reciente, junto con los nombres de las otras víctimas desaparecidas. Y había más nombres, futuros objetivos. Me estremecí al reconocer uno de ellos, el mío propio. Y lo más importante, encontré documentos que revelaban la ubicación del nido, el lugar donde el rata llevaba a sus víctimas, no para devorarlas inmediatamente, sino para un destino que helaba la sangre, transformarlas lentamente en seres como él, en nuevos guardianes que eventualmente lo reemplazarían. Elizabeth Blackwood aún podía estar viva, pero no por mucho tiempo. Reuní un equipo de 5 hombres, Bartleby y Crow, los Toshers que conocían los túneles mejor que nadie, Collins, un ex militar con nervios de acero, Fowler, un médico que había tratado casos de transformaciones inexplicables en las colonias, y yo mismo. Nos armamos con revólveres, antorchas y, siguiendo mi insistencia, plata, mucha plata, cuchillos, balas recubiertas, incluso polvo de plata mezclado con agua en frascos de vidrio. Descendimos por una entrada diferente, más cercana, a la ubicación del nido según los documentos. El viaje fue tenso, silencioso, interrumpido solo por el chapoteo de nuestras botas en el agua sucia y el ocasional chillido lejano de una rata. El símbolo en su brazo ha crecido, observó Fowler mientras descanábamos en una cámara más amplia. Era cierto. La marca de Noir Seine ahora ocupaba casi todo mi antebrazo, las líneas radiales extendiéndose como tentáculos. ¿Duele?, preguntó. No físicamente, respondí, pero puedo sentirlo, llamándome, como si quisiera que siga un camino específico. Tal vez deberíamos hacerlo, sugirió Bartleby. Tal vez sea una forma de encontrar el nido. Era una idea peligrosa, pero lógica. Cerré los ojos y me concentré en la sensación de la marca. Efectivamente sentía un tirón, una dirección. Abrí los ojos y señalé un túnel a nuestra derecha, más pequeño y antiguo que los otros. Por ahí, el túnel descendía pronunciadamente, llevándonos más profundo de lo que cualquiera de nosotros había estado antes. Incluso Bartleby, con décadas en las alcantarillas, murmuraba que no, reconocía esta zona. El aire se volvió más frío, extrañamente seco, y las paredes cambiaron. Ya no eran de ladrillo victoriano ni piedra medieval, sino algo más antiguo. Algunas secciones parecían casi orgánicas,
como si estuvieran hechas de cartílago, endurecido en lugar de roca. Esto no lo construyeron hombres, susurró Crow, vocalizando lo que todos pensábamos. Finalmente el túnel se abrió a una cámara colosal, tan vasta que nuestras antorchas no iluminaban el techo. Y allí, en el centro, vimos el horror en toda su magnitud. Un montículo de cuerpos, algunos todavía moviéndose débilmente. Hombres, mujeres, niños, todos parcialmente transformados, extremidades alargadas antinaturalmente, incisivos creciendo, grotescamente, piel cubierta de un fino pelaje grisáceo. Y entre ellos, moviéndose como enfermeras monstruosas, varias criaturas similares a el rata, pero más pequeñas, menos desarrolladas. «Dios mío, hay más de ellos», murmuró Collins. «No», corrigió Fowler, su voz clínica a pesar del horror. «Son estadios de desarrollo. Están evolucionando». Busqué entre los cuerpos y finalmente la encontré. Elizabeth Blackwood, su rostro aún mayormente humano, pero sus extremidades ya alargadas y deformes. Estaba inconsciente pero viva. «La tenemos que sacar de aquí», dije avanzando hacia ella. Fue entonces cuando todas las criaturas se detuvieron simultáneamente y giraron sus cabezas hacia nosotros. Y desde las sombras más profundas de la cámara emergió el rata original. Pero ahora parecía diferente, más grande, más definido, como si se hubiera alimentado bien recientemente. Las ratas ya no cubrían todo su cuerpo, sino que se concentraban en su torso como una armadura viviente. «Han venido». La voz resonó en nuestras mentes colectivas. Los guardianes me advirtieron que interferirían. «Conocemos tu verdad», respondí dando un paso adelante. «Eres su títere, su ejecutor, nada más». La criatura ladeó la cabeza, un gesto extrañamente humano que resultaba más perturbador que cualquier ferocidad animal. «¿Mi verdad?» «Su comprensión es limitada, detective. Los guardianes creen que me controlan, creen que soy su instrumento, pero ellos son míos». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Antes de Londres, antes de los hombres, Noirsain ya existía aquí. Los primeros humanos me encontraron, me temieron, me adoraron. Y cuando construyeron su ciudad sobre mi hogar, hice un pacto con ellos. Yo protegería sus aguas, limpiaría su podredumbre a cambio de sacrificios. Los guardianes solo son la última iteración de mis sirvientes. «¿Y estas personas?», señalé a las víctimas. «¿Qué les estás haciendo?». «Los estoy mejorando, los estoy preparando. Londres cambia, yo debo cambiar. Necesito nuevos aspectos, nuevas formas de interactuar con la ciudad en transformación». «Son inocentes», protesté. «Nadie en Londres es inocente, detective. Todos contribuyen a su corrupción, a su enfermedad, incluso usted». La marca en mi brazo ardió, como fuego líquido. Sentí una invasión en mi mente, imágenes de túneles, de siglos de existencia bajo la tierra, de hambre constante y vigilancia eterna. «Resista, señor». La voz de Fowler me trajo de vuelta. «Está intentando controlarlo a través de la marca». Levanté mi revólver cargado con balas de plata. «No te llevarás a más inocentes. No mientras yo viva». El rata emitió un sonido que podría haber sido una risa. «¿Inocentes?». «Como los nativos que masacró en la India durante su servicio militar. Como las brujas que entregó a la turba en Sussex. Su alma está tan manchada como las alcantarillas que habito, detective». Disparé. La bala impactó en el pecho de la criatura. Un chillido mental atravesó nuestros cerebros como un cuchillo. Las ratas en su cuerpo se dispersaron, revelando una herida que supuraba un líquido negro. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La marca en mi brazo pareció cobrar vida propia, el símbolo brillando con un fulgor enfermizo. Sentí cómo mi voluntad se disolvía, reemplazada por una presencia antigua y hambrienta. «Señor», gritó Crow, pero su voz sonaba distante. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Me vi avanzando hacia el rata, no para atacarlo, sino para unirme a él.
Comprendí la verdad. La marca no era para marcarme como presa, era para marcarme como sucesor. Almanaque, la voz de la criatura era ahora casi gentil. Su curiosidad, su obsesión con lo inexplicable, lo he observado durante años. Los guardianes lo eligieron sin saberlo, pero yo lo apruebo. Usted será un excelente Noirsain. Era una batalla interna, mi voluntad contra una entidad cuya antigüedad hacía parecer joven a la propia Londres. Sentí cómo partes de mí se rendían, cómo aceptaba esta nueva realidad con una extraña calma. Después de todo, no había dedicado mi vida a perseguir lo inexplicable. ¿Qué mejor manera de entenderlo que convirtiéndome en ello? Fue Bartleby quien me salvó. El Tosher, al verme paralizado, hizo lo impensable. Rompió uno de los frascos de polvo de plata en mi cara. El dolor fue inmediato y purificador. La conexión se rompió momentáneamente, lo suficiente para que pudiera recuperar el control. «Ahora», grité, «la plata, por todas partes». Collins y Crowe no dudaron. Comenzaron a esparcir el polvo de plata por toda la cámara, mientras Fowler trabajaba frenéticamente para liberar a Elizabeth y a tantas víctimas como fuera posible. El rata chilló, un sonido que esta vez fue físico, audible, desgarrador. Las ratas de su cuerpo caían muertas al contacto con la plata. Su forma parecía deshacerse, revelando algo más antiguo y terrible debajo. No un hombre rata, sino una amalgama de todas las criaturas que habían vivido y muerto en el subsuelo de Londres durante milenios. «Esto no es el final», resonó en Tisel mi mente mientras retrocedía hacia las sombras más profundas. «Londres me necesita. Sin mí, la corrupción la ahogará. La enfermedad la devorará desde dentro. He existido desde antes que ella. Y existiré después. Y usted, almanaque, usted vendrá a mí eventualmente, la marca lo asegura». Con un último chillido, la criatura se sumergió en un túnel que no habíamos visto, un agujero que parecía descender hacia el centro mismo de la tierra. Por un momento, contemplé seguirlo, una parte de mí anhelando completar la transformación, conocer los secretos que solo Noirsain conocía. «Señor», la voz de Fowler me devolvió a la realidad. «Tenemos que irnos. No sobrevivirán mucho tiempo en la superficie». Miré a las víctimas. Elizabeth y 3 más estaban en las primeras etapas, quizás recuperables. Los demás, sus transformaciones estaban demasiado avanzadas. Ya no eran humanos, pero tampoco eran como el rata. Criaturas atrapadas entre 2 mundos, sufriendo. Tomé una decisión que me perseguiría el resto de mi vida. Entregué mi revólver a Collins. «Sáquenlos de aquí», dije señalando a Elizabeth y los otros recuperables. «Yo me ocuparé del resto». Fowler me miró a los ojos entendiendo. «No hay otra manera», asintió gravemente. La plata en su sistema, el sufrimiento sería insoportable. Collins dudó. «Señor, tiene que haber otra solución. Quizás podríamos...» «No la hay, Collins», lo interrumpí con firmeza. «Lo he visto antes, en Calcuta durante la rebelión. Cuando algo no humano infecta a un ser humano, hay límites para lo que la medicina puede hacer y límites para lo que debería hacerse». Bartleby, con la sabiduría pragmática de quien ha sobrevivido en los bordes de la sociedad, puso una mano en el hombro de Collins. «El señor almanaque tiene razón. Yo también lo he visto. Mi hermano...» Tragó saliva con dificultad. «Mi hermano menor fue mordido por algo en los túneles del viejo embarcadero. Algo que no era una rata normal. En 3 días ya no quedaba nada de él, solo un cascarón con su rostro, pero sin su alma. Tuve que...» No necesitó terminar la frase. Collins asintió lentamente y comenzó a ayudar a Fowler con los supervivientes. «Volveremos por usted en 1 hora», dijo mientras se alejaban cargando a Elizabeth, inconsciente pero respirando. Me quedé solo con los condenados. Eran 11 en total,
hombres y mujeres de diversas edades y clases sociales, unidos ahora por un destino común. Algunos estaban completamente inconscientes, otros gemían débilmente. Un par de ellos tenían momentos de lucidez en los que me miraban con ojos suplicantes, reconociendo quizás que su humanidad se desvanecía irremediablemente. Uno de ellos, un hombre que por su vestimenta parecía ser un comerciante acomodado, me habló con voz entrecortada. Yo vi lo que hay, más allá de los túneles, una ciudad, bajo la ciudad, antigua, viva, pulsante. Tosió escupiendo un líquido negro. No es un monstruo, es un mundo entero, un mundo hambriento. Asentí solemnemente. Descanse ahora. El dolor terminará pronto. Hice lo que debía hacer, tan rápido y misericordiosamente como pude. El revólver de Collins tenía silenciador. Una pequeña misericordia en medio de tanto horror. Con cada disparo sentía como una parte de mi propia humanidad se desvanecía, pero también sentía una extraña conexión con ellos, como si al liberarlos de su sufrimiento estuviera participando en un ritual antiguo y necesario. El último fue el más difícil. Una mujer joven, quizás de 20 años, que se despertó justo cuando me acercaba a ella. Sus ojos, ya más roedores que humanos, me miraron con una claridad sorprendente. Gracias, dijo simplemente. Luego, con la cámara silenciosa excepto por el goteo constante del agua, me dirigí hacia la salida. Pero antes de irme miré una última vez hacia el túnel donde había desaparecido el rata. La marca en mi brazo ya no brillaba, pero seguía allí, indeleble. Y sentí, en lo más profundo de mi ser, que esto no había terminado. Elizabeth Blackwood sobrevivió, aunque nunca volvió a ser la misma. Su padre la envió a una finca en el campo, donde el aire limpio y la distancia de Londres parecían mitigar sus síntomas. Los otros 3 supervivientes tuvieron destinos diversos, pero ninguno permaneció en la ciudad. En cuanto a los guardianes, mi informe detallado al comisionado de policía provocó una investigación discreta pero exhaustiva. Lord Craven y 3 más fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas antes de que pudieran ser arrestados. El resto desapareció probablemente al continente. Su sociedad secreta quedó expuesta y desmantelada, al menos en su forma actual. Y yo, la marca nunca desapareció de mi brazo. A veces, en las noches más oscuras, puedo sentir su llamada, un tirón hacia las profundidades bajo Londres. A veces sueño con túneles interminables, con una existencia antigua y paciente. Y a veces cuando camino por las calles de esta ciudad enferma y hermosa, creo ver ojos rojos observándome desde las alcantarillas. Y así fue como resolví uno de los casos más extraños de mi vida. Uno que me enseñó que algunos misterios no deben ser resueltos, algunas puertas no deben ser abiertas. Porque la verdad, como las alcantarillas de Londres, a veces contiene horrores que la mente civilizada no está preparada para contemplar. Pero lo más perturbador no es lo que encontré en aquellos túneles, sino lo que sentí. Una conexión, un reconocimiento. Como si en cierto nivel Noirsain y yo no fuéramos tan diferentes. Ambos obsesionados con descubrir la verdad, con limpiar la podredumbre, con proteger algo más grande que nosotros mismos. Y eso, querido lector, es el verdadero horror. No que los monstruos existan, sino que tal vez bajo las circunstancias adecuadas cualquiera de nosotros podría convertirse en 1. El Detective Almanaque Londres, 1889.